Muy buenas tardes, hermanos. Siempre es un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy pienso hacer algo un poquito distinto con ustedes. Hoy he pensado y meditado sobre hablar sobre este tema por un tiempo y quisiera hablarles sobre el tema del aborto. Para aclarar, cuando digo aborto no me refiero a lo que se conoce como el aborto natural, cuando un bebé muere en el vientre de su madre sin que los padres lo hayan provocado. Esto nos pasó a Cristal y a mí con nuestro primer bebé. Es triste, es horrible, pero es totalmente distinto a lo que hoy se conoce en las noticias con la palabra aborto, que todo el mundo parece que está moviéndose más y más hacia el hecho de aprobarlo e incluso abrazarlo e incluso a veces a festejarlo, pero que la Biblia lo condena. La Biblia lo llama un asesinato premeditado de un bebé dentro del vientre de su madre. Y muchos de nosotros hemos estado pensando y orando sobre este tema en esos días porque en nuestra nación está en las noticias casi todo el día. Para ustedes que no han escuchado, la Corte Suprema de nuestra nación está considerando rechazar un caso. El caso se llama Roe versus Wade. Seguramente han escuchado algo de esto. Pero es un caso que legalizó el aborto aquí en este país en el 1973. Ahora, otra vez para aclarar, si la Corte rechaza el caso de Roe, no es de que el aborto se condena en nuestro país, solamente de que queda para cada estado aplicar sus leyes en cuanto al aborto. En cuanto a California, pues no hay ninguna esperanza nunca, para eso parece, porque el aborto de todo tipo es no solamente lícito, sino celebrado, como dije. Y parece que vamos a abrir las puertas para todo el mundo a venir acá y recibir sus abortos. Y la realidad es que desde los 1973 el aborto ha sido muy, muy fácil de conseguir en este país. De hecho, desde los 1973 más de 66 millones de bebés han sido abortados. Es un número realmente imposible de captar. Para ponerlo en perspectiva, en el septiembre de 2001, o sea, en el 9/11, como lo llamamos, unas 3,000 almas fueron matadas. Y es una tragedia que en un sentido ha marcado a nuestra nación, porque 3,000 almas inocentes fueron asesinados. Y millones de bebés inocentes, indefensos, se matan. Y la mayoría de nuestra nación le hace la vista gorda. Es increíblemente abominable. Y nuestra nación será juzgada por su infanticidio. Es algo que tiene que pasar. Si los cananeos fueron limpiados de la tierra por matar y presentar algunos de sus bebés a Moloch, ¿qué va a hacer Dios a una nación que ha matado a 63 millones de bebés? Y obviamente no es un problema solamente aquí en los Estados Unidos. Si pensamos en las estadísticas mundiales, los números son aún más grotescos. Estaba revisando hoy por la mañana la página web de la OMS, algunos datos. 30% de todos los bebés que se conciben se matan. 73 millones de abortos se llevan a cabo al año, cada año. Calculando un poquito ahí, significa que por promedio, cada segundo 2 bebés se matan en una parte de este mundo. Es realmente increíble si nos ponemos en el lugar de Dios y pensar cómo es de que Dios está viendo esto. El creador, el soberano, que está sentado sobre el círculo de la tierra y está viendo a sus criaturas. Y 2,
bebés cada segundo. Una mamá decide matar a su bebé. Es increíble, o sea, cuando pensamos en eso, es increíble que el Dios tres veces santo no ha aniquilado a cada ser humano de este mundo. Su paciencia es insondable, el hecho de que Él ha esperado tanto tiempo y no nos ha juzgado. Ya nos habla algo de la misericordia y la gracia, el perdón de Dios, de que Él espera pacientemente mientras sus criaturas hacen tal cosa. Obviamente nos llena de ira, nos llena de lamento. Es una tragedia difícil de describir. Nos quedamos sin palabras, a veces nos quedamos sin aliento, tratar de comprender lo que está pasando. Ahora, la pregunta que a lo mejor algunos de ustedes tendrán sería, ok, pero estamos en la iglesia, todos los que estamos acá comprendemos de que el aborto es un pecado. ¿Por qué predicar sobre el tema? 3 cosas rápidamente. En particular porque yo sé que muchos cuando escuchan que vamos a hablar sobre un tema político, van a decir, oye, pero no debemos hablar de la política dentro de la iglesia. Es muy importante establecer de que eso no es un tema político, eso es un tema bíblico, es un tema moral. Y el hecho de que los políticos se metan a hablar de la Biblia, de la verdad, de la imagen de Dios en el hombre, esto no hace que esos temas sean políticos. Si un político establezca una ley que niega la existencia de Dios, eso no significa que vamos a dejar de hablar de Dios. Eso es un tema bíblico. La Biblia habla del aborto, ya que mi deber es exponer y predicar todo el consejo de Dios. No podemos simplemente dejar de hacerlo porque es algo caliente en nuestra cultura. Tenemos que predicar la Biblia. Segundo, me interesa mucho certificar que ustedes que creen que el aborto es pecaminoso, certificar que saben cómo mostrar esto en la Biblia. El hecho de que alguien piense algo no significa que sabe probarlo desde el punto de vista de la Biblia. Y en tercer lugar, quiero asegurar que estamos interactuando con nuestros jóvenes en cuanto a este tema. Tus hijos están siendo bombardeados todos los días en la escuela con mentiras. Se les dice que el bebé que está en el vientre de su madre es un feto, no una persona viable. Tus hijos están aprendiendo todos los días que la mamá tiene derecho de hacer lo que ella quiera con su cuerpo, aunque obvio el bebé no es su cuerpo, tiene su propio cuerpo. Pero el punto es que son muchos dardos todos los días, muchas mentiras del padre, las mentiras, el que ha sido homicida desde el principio, Satanás, Juan 8. Y tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, según Corintios 10, capítulo 10, versículo 5. Y creo que es más serio de lo que muchos de nosotros imaginamos. En particular si pensamos de que según las estadísticas, 40% de las mujeres en esa nación han tenido por lo menos un aborto. Es un porcentaje sumamente alto. Ahora sabemos cuando la hija de un ateo tiene un aborto, porque ellos celebran su depravación. Lo que muchas veces no nos damos cuenta es que las jóvenes que más a menudo abortan a sus bebés en secreto son las hijas de padres cristianos, de padres conservadores. ¿Por qué? Porque esas jóvenes tienen temor y vergüenza de compartir su embarazo a sus padres. Que Dios tenga misericordia de ti, hermano, hermana, si tu hija opta por matar a su bebé por temor a tu rechazo, en vez de esperar tu compasión y tu perdón. Entonces necesitamos ver cómo ministrar y cómo servir y cómo amar a los que están considerando llevar a cabo este acto tan monstruoso, y mostrando que hay perdón y esperanza en Cristo, que Cristo es un gran Salvador, que salva a cualquier persona, cualquier sea su pecado, si esa persona se arrepiente y cree en Él.
Entonces, vamos a dividir nuestro tiempo solamente en dos preguntas que nos van a ayudar a enfrentar el aborto de manera bíblica. La primera pregunta es simplemente si el pecado es pecaminoso, ¿no? ¿Es pecado el aborto? Y la segunda pregunta, ¿qué debes hacer tú en cuanto al aborto? La primera pregunta, ¿es pecado el aborto? Y quiero darles 4 razones bíblicas de por qué el aborto es pecaminoso. Primera razón, porque el aborto rompe el mayor mandamiento. El pecado rompe el mayor mandamiento. Recuerdan allí en Mateo 22, 36, que un intérprete de la ley se acerca a Jesucristo y le pregunta, ¿cuál es el mayor mandamiento? La idea es, ¿cuál es el mandamiento más importante, más pesado de la ley? ¿Y recuerdan cómo Cristo responde? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pensemos en esos 2 aspectos del primer mandamiento. Primero, amar a Dios con todo nuestro ser. Pregunto, ¿amas a Dios cuando matas a un ser que Él creó? ¿Amas a Dios cuando matas algo que Él te regaló? Salmo 127, 3 dice que los hijos son un regalo, un don de Jehová. ¿Amas a Dios cuando matas a lo que Dios bendice? Mateo 19, 14, Jesús invita a los niños a venir hacia Él y les bendice. Y les dice que de los tales es el reino de Dios. ¿Amas a Dios cuando matas un bebé que Dios conoce? ¿Un bebé que Dios ama? ¿Recuerdas allí en Jeremías 1:5? Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Es decir, Dios conoce a los bebés en el vientre de sus madres. O el Salmo 139, si me quieren acompañar, voy a leer algunos versículos. Un pasaje conocido, Salmo 139. Versículo 13. Miren cómo David habla de su Dios. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esa es la forma que Dios habla. Es Dios que escribe esto. Dios que conoce al bebé dentro del vientre. Entonces no es amar a Dios con todo nuestro ser cuando matamos a un bebé que Él ha creado. Es un acto de rebelión y odio hacia nuestro Creador. Es un acto de odio al Creador cuando matas algo que Él creó. Es quebrantar el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿puede haber un prójimo más prójimo a una mamá que el prójimo que Dios ha creado en su vientre? Imposible, imposible. Es aborrecer al prójimo. Es quebrantar entonces el gran mandamiento en sus 2 aspectos en la manera más ofensiva posible. Es odiar a Dios y odiar al prójimo. Segunda razón, y todas están relacionadas obviamente de alguna manera, pero en segundo lugar es pecaminoso el aborto porque es asesinar a una persona que Dios ama. El bebé no llega a ser persona cuando nace, eso es absurdo. Ya es bebé en el vientre. Y quiero ver por lo menos 3 pasajes con ustedes dependiendo de cómo nos va el tiempo. Vayan a Éxodo 21, el primero.
Éxodo capítulo 21, comenzando con el verso 22. Éxodo 21, versículo 22. Ahora, para darles el contexto, recuerden que Moisés acaba de dar los 10 mandamientos a los israelitas en Éxodo capítulo 20. Ya ha establecido que no se puede asesinar. Entonces, no va a repetir esto, ya estableció de que no se puede asesinar en Éxodo capítulo 20, cuando dice en el versículo 13, no matarás. Ya establecido, ojo por ojo, en cuanto a que si un adulto mata a otro adulto. Acá estamos hablando de algo diferente. Agrega un caso específico, Éxodo 21, 22. Si algunos riñeren, hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Versículo 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás, ojo, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, varias cosas que debemos notar. Primero, no está hablando de penar a alguien por matar a la mujer, a la mamá. Esto ya se estableció en Éxodo 20, de que no debemos matar a otros adultos. Acá estamos hablando de una mujer embarazada. Segundo, algunos dicen, no se trata del bebé porque habla de una quemadura y el bebé no puede ser quemado. Bueno, es de que la palabra en hebreo no solamente se trata de quemar por fuego, es de que el bebé nace y tiene alguna mancha, una parte negra en su piel. Sería como una quemadura química por nacer demasiado temprano. Está obviamente hablando del bebé. Algunos otros dicen, pero esto no nos aplica, Josías, porque está dentro del antiguo pacto. Y digo, excelente, está dentro del antiguo pacto y por eso la ley no nos aplica directamente. ¿Y qué significa esto? Significa que no tenemos que obedecer exactamente lo que dice aquí. No debemos ir a las clínicas de aborto y matar a todos los doctores y a las mamás, porque eso es lo que el versículo demanda. Es lo que el versículo exige a la sociedad judía. Dentro del gobierno judío, dice, si el bebé muere, ¿cómo pagará el asesino? Vida por vida. Debían aplicar la pena de muerte al asesino. Debían matar a ese hombre que pegó a la mujer embarazada. Y de hecho, esa ley también existe en muchos países nuestros, de ver culpable de un asesinato el hombre que pega a una mujer si el bebé muere. Entonces, el pasaje no nos aplica así directamente, pero ¿qué aprendemos del pasaje? Lo que aprendemos se encuentra en particular en el versículo 23, cuando dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás ¿qué? Vida por vida. De hecho, en hebreo es nefesh por nefesh, alma por alma. ¿Qué significa esto? De que el bebé en el vientre de su madre es un alma, es una persona, es una vida de igual valor que el hombre que riñó contra la mujer embarazada. Dios no ve ninguna distinción, ninguna variedad de valor entre el alma que está dentro del vientre de su madre y el alma del hombre que causó su muerte. Entonces, repito, no es de que vamos a aplicar la sentencia acá, porque no estamos bajo la ley de Moisés. Pero observamos y aprendemos cómo es de que Dios ve, cómo es que Dios percibe, cómo es que Dios valora al bebé que está dentro del vientre de su madre y Él lo ve y entiende que es ¿qué? Un alma, una vida de igual valor que un adulto. Otro pasaje que nos habla de esto se encuentra en Lucas 1. Un poquito de observar
en la Reina Valera, pero les voy a explicar lo que está pasando. Luego lo pueden revisar en otras Biblias, una versión en inglés. Hay una palabra que ocurre 4 veces en Lucas 1 y 2, un pasaje que conocemos, es la historia de la Navidad. Y tenemos 2 bebés en esta historia, Juan el Bautista y Jesús. Uno lo encontramos en Lucas 1 dentro del vientre de su madre y otro lo encontramos en Lucas 2 en un pesebre. Y cada vez que Lucas habla de esos 2 bebés, los llama por la misma palabra griega, brefos. Juan es un niño que brinca en el vientre de su madre. En Lucas 1:41, la Reina Valera dice de que aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, el bebé, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La misma palabra luego en Lucas 2:12 y 16 para hablar de ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, porque Dios lo ve de la misma manera. Un bebé es un bebé o dentro del vientre o fuera del vientre en el pesebre. Y un pasaje más, porque el tiempo se nos va. Regresemos al Salmo 51, un pasaje bien conocido. David está confesando su pecado cuando cayó en adulterio con Betsabé y luego mató a su marido. Esto nos explica la introducción del Salmo. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Entonces David está confesando su pecado y en el verso 5 dice lo siguiente, Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, algunos quieren decir, entonces David fue concebido en fornicación, su madre cometió pecado y por eso dice que fue formado en pecado. No por varias razones. Primero, en el contexto, el que está confesando su pecado es David. Verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Segundo, sería pecado de parte de David compartirnos del pecado de su madre sin razón. No está hablando del pecado de su madre, está hablando de su propio pecado, de que él fue formado en maldad. Él se concibió como pecador. Es una verdad que la Escritura enseña de pasta a pasta, de que nosotros no nacemos buenos y obedecemos a nuestros padres y todo bien, lleno de gozo, de gratitud a nuestro Creador, y luego pecamos y nos convertimos en pecadores. No, sino que desde ceros, desde la concepción, heredamos el pecado de Adán y somos pecadores, y en la primera oportunidad expresamos ese pecado y desobedecemos y hacemos berrinches antes de poder hablar. Porque somos formados en pecado como David. Pablo explica eso en Romanos 5:12, ¿no? De que cada ser humano hereda el pecado de Adán. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Si un bebé muere, demuestra que es pecador, que tiene culpa. ¿Por qué? Porque la muerte es la paga ¿de qué? De pecado. Somos pecadores desde la concepción. Ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto? Estoy enfatizando esto porque hay los que razonan que el bebé dentro del vientre es unas células. Es un feto que no tiene conciencia, que no tiene viabilidad y muchas otras cosas. Pero el hecho de que David inyecta un concepto moral aquí, desde la concepción, indica que el bebé es una persona. Una célula no puede ser pecadora. Una célula no es responsable. Solamente un ser moral, solamente una persona puede ser un pecador. Es una mentira decir que la vida comienza cuando el niño nace. El niño tiene vida, tiene alma.
tiene conciencia, tiene culpa y tiene valor desde hace mucho antes. Y muy conectado a eso, una tercera razón que el aborto es pecado. Porque bebés son creados a la imagen y semejanza de Dios. Y no reciben la imagen de Dios cuando nacen. Son creados según la imagen de Dios. ¿Cuándo es que el niño es creado? Cuando nace es absurdo. El niño es creado cuando es creado, en la concepción. Así como David lo expresó, de que fue creado, que fue formado cuando fue concebido. Por lo tanto, ya que nosotros somos portadores de la imagen de Dios desde nuestra concepción, es ilícito matar a un bebé. Es la imagen de Dios, hermanos, que nos da valor. Es la imagen de Dios que nos iguala. Y en nuestra cultura estamos sumamente confundidos en cuanto a esto. Y cuando lo hacemos es catastrófico, es una tragedia. Todos tenemos valor porque todos fuimos creados a la imagen de Dios y eso no varía. Los discapacitados no son de menos valor. Los que no se han desarrollado tanto como tú no son de menos valor que tú. Nuestro valor no se basa en nuestra habilidad, se basa en que fuimos creados según la semejanza de Dios. ¿Quién creó al ciego? ¿Quién creó a los discapacitados? Dios dice a Moisés en Éxodo 4, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios ha hecho todo. Hechos 17, 25, Dios es quien da a todos vida. Y es en base a esa realidad de que Dios es el creador de todo ser humano que Dios da una ley en Génesis 9, 6. Si quieres verlo rápidamente, es el momento cuando Dios establece la pena de muerte. Y les recuerdo que estamos acá pre-pacto mosaico. Eso no tiene que ver con Israel. Eso está dentro del pacto noético. Eso tiene que ver con el arco iris. Eso es vigente. Génesis 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Y cuándo es hecho el hombre? No cuando nace. Es hecho cuando fue concebido. Santiago 3:9 repite lo mismo, que no debemos enfrentar a ninguna persona porque todos fuimos creados a imagen de nuestro Dios. La Biblia es clara, entonces, que desde la creación un bebé es una persona y es pecaminoso quitarles la vida. No porque respiran, no porque ya sean viables, no porque pueden aportar algo a nuestra sociedad, sino porque ya son portadores de la imagen de Dios en ellos. Y como dije, históricamente los pecadores han jugado con esto, han distorsionado esta realidad. La gente, para poder asesinar y menospreciar a otros, basan el valor del hombre en base a otras cosas, en base al color de su piel, en base a su inteligencia, en base a su desarrollo, en base a lo que pueda aportar a la sociedad. Cosas que varían, cosas que dependen de persona en persona. Si el valor se basa en la viabilidad de una persona, entonces no habría que revivificar a nadie. Si el valor se basa en si alguien tiene conciencia o no, pues el que está en coma, podrías matarlo. Preocupado, ¿no? Rey que ha estado en coma. Si se basa en lo que uno aporte a la sociedad, pues el viejito puedes matarle.
Si se basa en su habilidad, el que tiene discapacidades, puedes matarlo. Si se basa en base a su dependencia de su mamá, pues el bebé de 2 días igual depende totalmente de su mamá. El mundo crea esas categorías simplemente para hacer el pecado que quiere hacer. Pero ¿saben qué? Ellos lo saben. A veces escuchamos esos argumentos y pensamos que realmente el mundo lo cree, pero no, ellos saben lo que están diciendo. La ciencia misma lo afirma. Y lo sabemos porque cuando vemos ahí un incrédulo que que tiene un bebé que quiere tener, lo llama bebé y lo celebra. Y en el momento que ya no lo quiere, ya es feto. Y ya es una célula y quiere matarlo. Es increíble. Y algo que ha ayudado bastante, ya un paréntesis rápido acá, yo no soy doctor ni científico, pero algo que ha ayudado bastante son los ultrasonidos de 3D. O sea, el hecho de que una mamá puede ver a su bebé, ¿no? Y la mamá a lo mejor está pensando que no tiene vida, que no es persona, y luego cuando ve su cara en 3D y escucha si es varoncito o princesa, ya es mucho más difícil matarle, porque ve a su niño, escucha su corazón palpitando. Y vemos, no sé si han visto fotos, ¿no?, de una mujer que tiene una cesárea y sacan al niño, incluso con la bolsa de agua. Todavía está conectado a la mujer, pero dice, no es niño todavía. Y lo ves moviéndose ahí, no es niño hasta cortar el ombligo. O sea, es tan irracional. La gente se porta como animales irracionales, como Pedro dice, tratando de convencerse de que no es bebé, ¿no? Pero no importa si el doctor lo llame feto, no importa si el novio quiere llamarlo célula, ¿no? Cuando lo ves es tan obvio, ¿no? Y el mundo lo sabe. Es lo que Romanos 1 dice, que la gente entiende la verdad, pero ¿qué hace? Detiene esa verdad con su justicia. Quieren matar a su bebé, no quieren responsabilidad, no quieren. Es por eso detienen esa verdad y matan a su bebé. Entonces es pecado. Cuarta razón que el aborto es pecaminoso. Es porque Dios nos obliga, nos exige, Dios nos manda defender a los inocentes. Nos manda defender a los indefensos y no matarlos. Unos versículos, son muchos, pero para darles una idea. Proverbios 6, 17, comenzando el 16. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Dime si existe una sangre más inocente que la sangre de un niño no nacido. La única culpa que tiene es la que heredó de sus padres. De hecho, Pablo, comentando en Romanos 9, hablando de Jacob y Esaú, dice que antes de nacer no habían cometido ni bien ni mal. Dios aborrece, Dios abomina al que derrama sangre inocente. Y esto debe de causar cierto pavor, cierto temor en nosotros. De que Dios es un fuego consumidor. Escuchamos eso la semana pasada con Luis. Dios está lleno de ira. Es horrenda cosa caer en sus manos. En Salmo 7, Dios dice que ha afilado su espada, que ha tensado su arco. Está listo para matar al pecador. Es una tremenda y terrible situación estar en las manos del Dios viviente después de haber derramado sangre inocente. Porque Dios demanda que nosotros defendamos al inocente.
Siguen ahí en Proverbios 24:11. Proverbios 24, versículo 11. Otras exhortaciones. Proverbios 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. Es decir, la idea es de que ves a alguien que está en peligro de morir y no quieres hacer nada. No supe. Salomón dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si Salomón viviera en nuestros tiempos, me pregunto, si ve a la gente llevando a sus niños a matarlos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Le vas a hacer la vista gorda? El salmista dice en el Salmo 82, regresando un poquito, Salmo 82, versículo 3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Entonces, ¿por qué es pecado el aborto? Porque Dios nos manda, Dios nos exige defender la causa de un niño indefenso. Y en vez de defender su causa, el aborto lo mata. El aborto es pecaminoso entonces por las 4 razones y muchas más, no tenemos tiempo de ver todas, pero es pecaminoso porque no defiende al indefenso, es pecado porque mata a un ser creado a la imagen de Dios, porque mata a una persona amada por Dios y porque rompe el primer mandamiento. Y la pregunta que nos resta entonces es, ¿qué hacemos entonces? No queremos ser oidores solamente, queremos ser hacedores. ¿Qué es lo que un cristiano debe hacer en base a la triste realidad de que vivimos en una sociedad que peca de manera tan deliberada? ¿Qué hacemos? Y tengo 7 breves aplicaciones. Primera aplicación. Debemos apreciar, debemos valorar cada vida que Dios crea. En la forma que vivimos, en la forma que pensamos, en la forma que hablamos. Debemos dar gloria a Dios por toda su creación, por todo lo que Él hace. Debemos dar gracias a Dios por todas las vidas que Él ha creado. Tenemos que luchar en nuestras mentes para deshacernos de las mentiras del mundo y comenzar a valorar de la misma manera a cada persona que Dios ha creado. Somos muy influenciados por el mundo, somos muy dados a mostrar parcialidad en base a habilidades. Pensar que ciertas personas valen más que otras es una mentira del diablo. Cuidado de la manera que piensas, cuidado de la manera que hablas. ¿Cuántas personas aquí cuando ves a una hermana embarazada, le felicitas, le das felicidades y le dices, hoy vas a ser mamá? ¡Qué bendición! Mentira, no vas a ser mamá, eres mamá. No te conviertes en mamá cuando nace el bebé. Eres mamá en el momento que el niño se concibe. Uno de los momentos más tristes que yo he pasado aquí en esta capilla es un Día de las Madres, hace varios años. Y me comentaron, en el Día de las Madres tenemos la costumbre de repartir rosas a las mamás. Y entró una mamá que había tenido un aborto natural. Su bebé había muerto en su vientre. Y pidió una rosa y la hermana en Cristo que estaba con la rosa, no eres mamá. Es una mezcla, ¿no? de dolor, de tristeza, de enojo. Tenemos que valorar cada vida que Dios da. Tenemos que
Vivir y pensar y hablar de acuerdo con la verdad de las Escrituras. Segunda aplicación. Hermanos, enseña la verdad a tus hijos. Enseña la verdad a tus hijos. No puedes delegar esos temas al Estado. No puedes delegar esas verdades a la escuela pública. Enseña a tus hijos acerca del aborto, acerca de la homosexualidad, acerca de todo lo que es la verdad de Dios. No tengan temor. Tus hijos están todos los días ahí. Y gente perversa está lavando sus mentes con mentiras y tú tienes que instruirles. Tú tienes un mandato bíblico. Deuteronomio 6. Hablando de las palabras de la ley de Dios, dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dice, esto es de ciertos temas como Dios es amor. No, esto es de este libro. Y no sé si lo han leído, pero trata de algunos temas feos, difíciles. Pero tenemos el deber y la responsabilidad de enseñar la verdad a nuestros hijos. Efesios 5:4. Tenemos que crear a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. 5 horas al día, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus conocidos están escuchando esas mentiras. Sé que es incómodo, tengo hijos, es incómodo hablarles de esos temas, pero tenemos el deber. Si no lo escuchan de nosotros, ¿de quiénes lo van a escuchar? Del diablo. Entonces, enseña a tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tus conocidos. Tercera aplicación es una idea, es opinión de Josías, ¿no? No estoy hablando como pastor en un sentido, no quiero obligarles, pero pensando en mi propio corazón de diferentes maneras de actuar, de poner la palabra por obra. Una opción sería ofrendar a un grupo que trabaja en esto, que defiende la vida. Y hay muchas opciones, la verdad es que hay muchas opciones. Hay clínicas que apoyan a mujeres embarazadas. Tenemos una clínica cercana, donde tenemos, casi todos los empleados son miembros de Grace y trabajan con jóvenes y les dan ultrasonidos gratis, les da atención de salud, les habla de sus opciones. Es una gran obra y nosotros podemos apoyar esas obras, porque obviamente no cobran a esas jóvenes, dependen de donaciones. El que está aquí a la vuelta se llama Open Arms Pregnancy Clinic. Podrías llamar a la oficina a recibir más información. De hecho, podrías ir a recibir un tour, ver lo que hacen y aprender cómo apoyar esa obra. Hay también muchos otros grupos, vamos a hablar de algunas opciones, pero hay grupos de abogados cristianos, ¿sí? que buscan promover leyes que defienden la vida desde la concepción. Hay muchas maneras de ser proactivos. Y temo de que muchas veces nosotros, Dios es soberano, Él va a hacer lo que va a hacer. Y no, debemos pensar en cómo nosotros podemos defender a los indefensos. Cuarta posible aplicación. Ministrar con un grupo que defiende la vida. Nosotros como iglesia tenemos un grupo que va 2 veces a la semana a una clínica de aborto. Es triste, es difícil. Yo he estado. Pero vas a una clínica de aborto y repartes folletos a las mamás que entran y salen sin bebés. Y compartes esperanza, compartes el evangelio. Les exhortas a no hacer lo que van a hacer. Puedes llamar a la oficina, pedir más información. Damos capacitación y ayuda para ir y colaborar en esa obra. Quinta aplicación, tal vez la más controversial. Si vas a defender la causa de los indefensos, entonces debes votar por candidatos que promueven la protección de la vida de bebés. Dice, José, ya te pasaste, esto ya sí es político. No es político, hermanos, es bíblico.
Es bíblico defender la causa de los indefensos. No puedes ayudar a los que están apoyando la matanza de bebés. Si votas a alguien porque te promete más dinero, primero eres ingenuo, pero segundo eres carnal, porque te importa más, un poco más de dinero que defender la vida de un alma inocente. Una de las maneras más significativas que podemos proteger a los indefensos en este país es por medio de nuestro voto. No estoy siendo político, estoy tratando de abogar por lo que la Biblia misma dice, de que debemos estar al lado de la justicia, no al lado de la injusticia. Sexta aplicación. Vayan a 1 Timoteo 2 y vamos a terminar con dos aplicaciones acá que sí son explícitamente bíblicas. 1 Timoteo capítulo 2, sexta aplicación. Orar por la salvación de nuestros líderes. Orar. Orar por todos en cuanto a este tema. Orar por las mamás. Orar por los jóvenes. Orar por los presidentes. Vean lo que dice 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias ¿por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estamos orando por los presidentes, por los gobernantes, por los alcaldes de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque queremos vivir en justicia aquí sin problemas. Oramos que Dios les dé sabiduría para dirigir esa nación según la justicia de Dios y no la justicia del diablo, como estamos viviendo en nuestros tiempos. Debemos orar por los que están considerando tener un aborto. Debemos orar por los que han tenido abortos. Debemos orar y rogar que Dios obre. Dios obra por medio de la oración de sus santos. No puedes mantenerte callado en este tema. Tienes que hacer algo. Y una de las cosas que tienes que hacer es orar. Orar que el Santo de Israel proteja a los niños, que proteja a los indefensos. Él pide que oremos. Y eso nos dirige a la última aplicación. Ven allí los versículos 3 y 4 de 2 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto, orar por ellos, eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, ¿qué? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. No los buenos. No los que se portan bien. No los que han defendido la vida. No los que no han tenido abortos. Sino todos. Todos. ¿Por qué? Porque Dios salva a presidentes malos. Porque Dios salva a padres adúlteros, porque Dios salva a madres asesinas, porque Dios es grande en misericordia y Dios es poderoso para salvar a quien Él quiera salvar. Recuerden ese pasaje en 1 Corintios 6, Pablo, después de dar una lista de muchos pecados, de los homosexuales, de los fornicarios, de los borrachos, luego dice, y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 11.
Cristo es un poderoso Salvador, hermanos. Es un poderoso Salvador. Debemos acudirnos a Cristo. Debemos ayudar a la gente a acudir a la misericordia y la paciencia de Cristo. Su sangre es poderosa para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para hacerlo. Él promete hacerlo. No debes pensar en el aborto como un pecado diferente al pecado tuyo. Todos somos pecadores, todos estamos en necesidad del perdón de Dios. Y hay perdón, y hay esperanza. Yo no sé cuál sea tu pecado en esta noche. Solamente Dios sabe. Pero lo que sé es esto. A lo mejor veniste esa noche y estás cargando tu pecado. No lo has confesado, no lo has arrepentido. Y temes de que a lo mejor Cristo te va a rechazar. ¿Sabes qué? No es el Cristo que yo conozco. Piensa en esto. Piensa en el Cristo que está sentado sobre el círculo de la tierra. Piensa en el Cristo que está viendo a la gente asesinando bebés así. Él tiene los brazos abiertos y dice, venid a mí. Todos los que estáis cargados. Todos los que sienten el peso de su pecado. Y yo les haré descansar. Yo quiero perdonarte. Entonces espero que vean después de ver lo feo, lo horrible, lo terrible que es el aborto, el asesinato premeditado de un bebé indefenso en el vientre de su madre, que vean de que si Dios está dispuesto a perdonar ese pecado, Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Si ese sea mi pecado o cualquier otro que sea mi pecado, Dios es un perdonador, es un salvador. Según de Pedro 3:9 dice que Dios, nos explica la razón de por qué Dios no ha juzgado al mundo todavía. ¿Por qué es que Dios no ha juzgado a los asesinos de este mundo? ¿Y sabes por qué? Dice, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú has abortado a tu bebé, si tú has mentido a tus padres, si tú has robado, si tú has hecho cualquier otro pecado, tú mereces morir, tú mereces ser juzgado por el Santo de Israel. Tú mereces ir al infierno y ser castigado por la eternidad, por la ira de Dios. Y una sola razón de por qué estás sentado aquí. Una sola razón. ¿Y por qué es? Que Dios no quiere que ningún pecador perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tiene la oportunidad de arrepentirse. Por eso tienes vida. Por eso todos nosotros tenemos vida. Y vemos la profundidad del amor de Cristo, en que Él, siendo Dios omnipotente, con todo el poder de juzgarnos y mandarnos al infierno, en vez de hacer esto, ¿qué hizo? Bajó del cielo y se concibió en el vientre de una madre humana. Llegó a ser un niño totalmente indefenso en el vientre de una mujer. Y luego obedeció perfectamente a Dios toda su vida, 30 años, obedeciendo perfectamente como nosotros no pudimos hacer. Y después de cumplir la ley por nosotros, dio su vida en la cruz del Calvario, muriendo la muerte que tú y yo merecemos por nuestro pecado. Él tomó todo el pecado de los que van a creer en Él y murió nuestra muerte, murió por nuestros pecados. Luego fue resucitado, se resucitó al tercer día. Está a la diestra del Padre intercediendo por los suyos y va a regresar un día para juzgar al mundo y bendecir a los suyos. Ese Cristo, ese Jesús, es el que nos ofrece perdón, el que nos ofrece limpieza,
el que nos ofrece descanso de nuestro pecado. No existe pecado tan grotesco que no pueda ser limpiado por la sangre del Cordero. Dios es quien nos dice, aunque tu pecado sea rojo como escarlata, será tan blanca como la nieve, si acudimos a Cristo. Qué consuelo para nosotros que hemos acudido a Cristo en salvación. Y qué esperanza para los que todavía no. Qué razón para orar por ellos y para compartirles el Evangelio. Amén. Señor, hemos aprendido algo del pecado del aborto en esta noche. Vemos y entendemos lo feo que es el pecado porque mora en nosotros. En primer lugar, queremos darte las gracias y la gloria por habernos salvado. Señor, merecíamos tu ira y tú nos salvaste, nos perdonaste, nos limpiaste. Nos dice tu Espíritu para santificarnos y cambiarnos hacia tu imagen. Te damos gracias, Señor. Gracias por Cristo. Quisiéramos suplicarte, Señor, en esta noche de manera muy particular por tal vez una mamá de nuestro medio, en nuestra congregación, un conocido nuestro que tal vez por ignorancia, tal vez no, pero que ha matado a su bebé. Señor, perdónale y ayúdale a encontrar perdón, restauración, limpieza en Cristo. Ayúdanos a ministrar a los pecadores, Señor, como tú nos has ministrado a nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén.